Sí, él acá nos plantea un poquito el profesional consciente, cosa que es verdad. Y en la Facultad de Arquitectura se tendría que enseñar mucho más el tema de la sustentabilidad y todo lo que vamos a ver hoy, que es la huella de carbono y todo, como un proceso de diseño. Lo que sí se enseña y todos lo conocemos es Vladimir Acosta, el sistema Helios. Vladimir Acosta era escenógrafo, entonces está muy piola esta imagen que yo les traigo acá para mostrar cómo trabajaba las luces y sombras en un teatro. Él tiene este sistema Helios, esto lo voy a pasar rápido, y también está dentro de su libro Vivienda y Clima, justamente lo que ustedes vieron antes de la Azimut y lo que vieron antes de los ángulos, está justamente sacado de Vivienda y Clima, justamente para la latitud de Buenos Aires. Allá por 1940-41 hace ya estas casas, la verdad que llama mucho la atención, porque trabaja con la visera, la misma visera que también trabajará Le Corbusier. De alguna manera son importantísimos en cuanto a cómo manejan la temperatura de una casa y cómo maneja el sol, porque estas viseras están hechas a propósito para realmente poder hacer una casa fresca. En aquel momento se hacía, por ejemplo, este tipo de trabajo con una maqueta, en donde nosotros en verano, fíjense la sombra que se está produciendo aquí a las 11 de la mañana, a las 13 horas en sombra, y si en cambio vamos directamente al invierno, a las 13 horas está iluminado, a las 11 horas está iluminado, a las 9 horas está iluminado. Es decir, increíblemente esa visera juega justamente para una arquitectura bioclimática y que en invierno esas paredes van a estar calientes de alguna manera con temperatura más elevada justamente porque el sol les está pegando. Y en cambio en verano están protegidas y es una arquitectura más eh, bioclimática, más interesante. Acá está lo mismo, el asoleamiento hecho en aquel momento, de acuerdo a las horas, para esta casa que estamos viendo en Córdoba. Estas son distintos tipos de fachadas para otro tipo de casa. Y acá tenemos Bahía Blanca, esta casa todavía existe, bueno, la de Córdoba también existe, pero esta está muy bien mantenida porque la maneja el Colegio de Arquitectos de Bahía Blanca, y era la casa pillado de un abogado. Obviamente, si entran a internet, pongan aquí ahora, espacio de arquitectos, la charla mía sobre Vladimir Acosta es una hora entera, donde muestro todas las imágenes de la casa pillado por adentro y todo, ¿no? Así acá me quedo con un tema que también les hago un aporte que ahora se los voy a pasar, que es muy lindo porque gráficamente es un videíto donde Gaudí, ya en una casa no muy conocida de él, 1984, 1985, hace para un joven adinerado, soltero, este tipo de casa, que es una casa muy grande, donde él también, Gaudí, maneja el sol. O sea, de alguna manera los dormitorios pone las ventanas al este para que salga el sol. El comedor lo coloca en el hemisferio norte, o evidentemente al sur lo coloca el comedor, para que entre la luz cuando están comiendo al mediodía, y luego a las 4 o 5 de la tarde, cuando van a tomar el té, también está el sol. Así que este recurso, hecho también por un gran arquitecto, lo voy a compartir. Algunos temas se los voy a pasar rápido porque si no no lo pude cortar. Estamos viendo, pero es importante saber de que la arquitectura bioclimática obviamente está tomada de todos los tiempos. Y si nos vamos más para atrás, esto está para el hemisferio norte, aquellos que están en Italia, España. Fíjense que en el sur está el calor de alguna manera. El día más largo del año sería el rojo, recorrido del sol. Los equinoccios serían los verdes, 12 horas de día, 12 horas de noche, y después el solsticio de invierno, el día más corto del año, que en el hemisferio norte es justamente en Navidad de alguna manera, el 21 de diciembre, el día más corto del año, y ahí arranca el nuevo año. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunas culturas orientales, como la arquitectura védica, 3000 años antes de Cristo, y antes de los romanos y todo, y de los propios egipcios, que ya manejaban el tema de la arquitectura en cuanto al organismo vivo que era una casa. Y ellos, más allá, yo no voy a entrar en este tema del Vastu Shastra Purusha Mandala, que obviamente lo enseñamos y es un tema que es muy pedido por aquellas personas que hacen ayurveda, aquellas personas que meditan, quieren casas vastu. Es una nueva modalidad, como hace 20 años atrás era el Feng Shui de alguna manera. O sea, el vastu es un poco el Feng Shui de la India. Pero vamos al concepto de cómo ellos armaban allá por 3000 años antes de Cristo las casas.
Miren, esto es Mohenjo-Daro. Es algo que se descubrió, digamos, se puso en valor ahora 30, 40 años atrás nada más. Está en Pakistán, justo al lado del río Indo, y fíjense que tiene una plaza central y tiene lo que después los romanos, 2000 años después, van a hacer el cardo y el decumano, y que después también lo vamos a tener en la arquitectura de Perú. Pero esta gente, 3000 años antes de Cristo, ya lo hacía. Y cuando buscamos civilizaciones, tenemos 4 civilizaciones básicas, igual yo les voy a decir 5. Las 4 civilizaciones básicas conocidas tienen que ver con algún río cerca. El río Nilo, Egipto, lo que era el río Amarillo, todo lo que sea la cultura china, todo lo que era el Tigris y el Éufrates, que tiene que ver con las culturas mesopotámicas, asirios, persas, en Babilonia de alguna manera, y obviamente también lo que es la India. La India en un lugar, la verdad que muy, muy, muy cálido, prácticamente llegando al Ecuador, y en este lugar tan cálido se empezaron a dar, por un lado, las primeras civilizaciones en cuanto a la arquitectura, y aquellos que el culto al baño, el culto al agua, que uno cree que era Cleopatra o los griegos, no, no, para nada. 3000 años antes de Cristo, esta civilización, 5000 años atrás, ¿no? 3000 antes de Cristo ya manejaba lo que era la orientación del sol y también traían el agua de alguna manera, la conducían para que haya unos lugares violas para bañarse y todo. Para la arquitectura védica esto es lo que se llama la Estapia Vedia, pero lo que más tiene que ver es esto, el sol cómo recorre el sol. Básicamente el Vastu Shastra habla, es la ciencia del buen habitar, coloca un Puruya justamente en esta posición, esto tiene que ver con las orientaciones de ellos, de la India y Pakistán, hemisferio norte, pero fijémonos que ellos de alguna manera tomaron los Vedas, con una sabiduría gigante. Vieron cómo arranca un girasol o para dónde miran las golondrinas cuando está saliendo el sol. Entonces, a partir de eso armaron la planta de una casa. Entonces, si ustedes fueran constructores de hace 5000 años atrás, con mucha sabiduría, y le preguntaban, che, ¿cómo hago la planta de mi casa? Ellos le decían, y lo tenían escrito en los libros, en el Bhagavad Gita y en el Tapatya Veda, justamente lo que es yo lo voy a poner un horario, así no importa si es hemisferio norte o sur. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando está saliendo el sol, ahí estaba el templo, de alguna manera, el lugar de orar, justamente para agradecer al día que sea un buen día. Hoy en día yo trato de que las personas coloquen su escritorio o el lugar una inmobiliaria donde la energía está más fuerte. La entrada la colocaban por el este, como cuando los pájaros miran. La cocina, obviamente, a las 9, 10, 11 de la mañana, que era el momento que se cocinaba, tenía que estar el sol. Entonces era el horario central justamente para la iluminación del sol. Y al mediodía, cuando iban a almorzar, exactamente igual que lo vimos en Gaudí y también como lo hacen de Remy y como lo hacemos todos en la bioarquitectura sustentable, por lo menos preguntándole al cliente cuál sería la mejor ubicación. Y bueno, de alguna manera están viendo la energía del sol. Tal vez no entra el sol porque le ponemos visera para que no lo haga, pero la iluminación está ahí. Y después cuando terminaba el día, 4 de la tarde, 5 de la tarde, se iban a dormir y ahí aparecían justamente los dormitorios. Este es el concepto védico, nosotros lo colocamos también en el este, digamos, en los dormitorios. Pero digamos que esto además tiene que ver con energías, con 4 energías más un centro, que el centro es el quinto elemento, que es el éter. Ellos manejan el agua, etcétera, el fuego, etcétera. Y generalmente ya tomaban un poquito, este es un purulla justamente donde está el agua, el fuego, la tierra que sería 3, 4 de la tarde, y el aire que sería 6, 7, no, 9 de la noche, 10 de la noche. Y en el centro, en la planta, justamente el aire. Fíjense que en la que vimos de Andrés Remy, justamente en el medio, esa escalera juega como una pequeña chimenea justamente para el aire. Obviamente, después lo van a tomar los romanos, justamente con el panteón, con un montón de elementos que trabajan la parte central, o sea, la parte central libre. Dicho esto, para que tengan un poco la idea de esto mismo llevado al siglo XXI o al siglo XX, seguimos trabajando este tema de sustentabilidad, donde el sol juega un rol muy importante y la ventilación también. Un aporte interesante también es Campo Baeza, algunos de ustedes lo pueden conocer. Campo Baeza generalmente trabaja muros altos y lo que hace es esto. Y
¿Por qué les voy a mostrar un poquito esta iluminación cenital? Porque ahora vamos a entrar en ventilación y vamos a ver un par de videos que justamente tienen que ver con esto de si no podemos ventilar por las paredes, bueno, si logramos hacer un efecto chimenea en algún lugar, hacemos que la casa sea mucho más bioclimática. Fíjense, prácticamente de afuera no hace nada y adentro sí. Adentro genera justamente unas casas que podríamos decir que son, en vez de extrovertidas, son introvertidas. Porque lo que busca y levanta la pared antes alta como para poder generar este tipo de sombra. Esto es un poco las imágenes de Campo Báez.